Octavio Paz fue una de las figuras intelectuales más importantes del siglo XX. Su pensamiento filosófico y literario se caracterizó por una profunda crítica hacia el poder político y especialmente del autoritarismo y el totalitarismo. A diferencia de muchos escritores de su tiempo, Octavio Paz no se limitó a la poesía o a la literatura en sí misma. Su obra fue una difusión audaz de historia, política y filosofía, con un enfoque profundamente ético. A través de sus ensayos y reflexiones dejó clara su oposición a cualquier forma de poder que anule la libertad del individuo. Uno de los aspectos más notables de su pensamiento es cómo supo nutrirse del contexto social y político que lo rodeaba. Vivió momentos clave de la historia del siglo XX, como la posrevolución mexicana, la Guerra Fría, el movimiento estudiantil del 68, de la matanza de Tlatelolco, y otras experiencias como diplomático en países como India. Estos escenarios influyeron fuertemente en su visión crítica del mundo. De ahí surgieron reflexiones profundas, no solo sobre la política, sino que también sobre la identidad del mexicano, sobre el sentido de la soledad y la manera en que el ser humano se relaciona con el tiempo y el lenguaje y el poder. En su libro El laberinto de la soledad, por ejemplo, Octavio Paz analiza la psicología del mexicano desde una mirada existencial, desentrañando las máscaras culturales que ocultaban el verdadero yo. En forma de pensar, él rompía con esquemas tradicionales y proponía nuevas preguntas sobre quiénes somos como sociedad y como individuos. Si comparamos la filosofía de las épocas anteriores, notamos una diferencia clave. Durante los siglos anteriores, la filosofía se centró en grandes preguntas de metafísica, como el origen del universo, la existencia del Dios. Y cuando algún pensador se atrevía a emitir juicios sobre el humano o sobre el poder, muchas veces era censurado o perseguido. En cambio, en la filosofía del siglo XX, y en particular la de Octavio Paz, toma una dirección mucho más crítica y comprometida. Y ya no se trata solo de comprender el mundo, sino que cuestionarlo activamente. Hace juicios de valor y denuncia las injusticias y propone nuevas formas de pensar. Así, Octavio Paz no solo aportó a la literatura y a la poesía, sino que también transformó la forma en que pensamos la política, la historia y la identidad. Su pensamiento sigue vigente porque nos recuerda que la libertad, la crítica y la reflexión son esenciales para construir una sociedad mucho más justa y consciente. Octavio Paz fue un poeta y ensayista mexicano muy reconocido del siglo XX, el cual defendía el liberalismo de las personas. Su propuesta filosófica es crítica e innovadora, ya que él proponía la filosofía política e implementa la idea de totalitarismo y el poder autoritario. Él demostró muchas de sus ideas en sus obras y poesías. Lo que él buscaba era que el mexicano pudiera ser independiente, ya que en ese tiempo eran muy reprimidos por la posición política de ese tiempo. Su manera y contexto determinó mucho su forma de pensar debido a los diferentes acontecimientos políticos y sociales que sucedieron a través de la vida del mexicano y las diferentes represiones que sucedían en ese tiempo. Incluso la Segunda Guerra Mundial influyó mucho en sus ideas acerca de la política, y estos pensamientos los demostró en varias de sus obras. La diferencia entre la filosofía antes del siglo XX y la del siglo XX es que en la de antes los filósofos se centraban más en hablar acerca del origen de las cosas y del hombre y su origen, mientras que en la del siglo XX hablaban más acerca del derecho del hombre, y así como Octavio Paz, que hablaba de la filosofía política, queriendo que las personas tengan un poder autoritario. Por ejemplo, en la obra de Libertad bajo la palabra, él abordó mucho en los temas sociales existenciales de ese tiempo. Paz demuestra el sentimiento de la injusticia, y en esta obra se habla acerca de la búsqueda de la identidad, la muerte y el tiempo, la libertad del hombre y su crítica hacia los aspectos sociales y políticos. La propuesta filosófica de Octavio Paz rompe con los moldes tradicionales de la filosofía, pues empieza a jugar un poquito con nuevas formas de arte o por la poesía y más de análisis cultural que hace sobre la realidad mexicana y lo que es ser mexicano, cómo nosotros nos relacionamos con eso, ¿no? Responden nuestras preguntas.
Entonces yo creo que la forma en que aterriza eso es lo radical, pues cuestiona la identidad nacional que tenemos y también pues por la forma en que combina un poquito más estos caminos poéticos, ¿no? Yo creo que el contexto en el que Octavio Paz vivió sí marcó profundamente. Su forma de pensamiento pues nació un poquito después de la Revolución Mexicana, en una época de constante cambio, donde hubieron contradicciones sociales, contradicciones políticas, donde cada 2 o 3 años cambiaban los mandatos, cada 2 o 3 años había nuevos conflictos, nuevas ideologías, como mencionar todo este autoritarismo del PRI, temas globales como la Guerra Mundial, la Guerra Fría, el movimiento estudiantil en el 1968, son temas culturales e ideológicos que le tocaron vivir y que definitivamente alimentan su filosofía. Entonces, a diferencia de las épocas anteriores, donde predominaban pues temas, no sé, más religiosos o más relacionados al orden cósmico, yo creo que esta nueva filosofía en el siglo XX se enfoca más en el individuo como un ser social, como un ser totalmente político y complejo. Y eso es lo que creo que a mí me gusta, porque vamos al grano y empezamos a estudiarnos a nosotros. Gracias.